Disolver. Disolver. Y ahí es cuando nos enfrentamos a las fuerzas de élite del gobierno. ¿Qué autoridad es usted? Ya, yo procedo. Más respeto, señor. Ya no hay nada de señor. Más respeto. Las pistolas que salían, las asustándonos, tratando de arredrarnos para que tuviéramos temor. Suba, señor, suba. Que suba el carro. Suba el carro, ¡ese ha caído usted! ¡Que soy de carro con los abogados! Acá se retiran. ¡Sácalo, suba el carro, señor! ¡Sácalo, maricón! Y viene este forcejeo, golpean a mi hijo, golpean ligeramente a mí. ¡Que se cayó usted! ¡Que se cayó! Tuvimos ahí una agresión de la policía, nos llenó de gas, estaba yo, la señora Pilar. Informe que ya están procediendo a desalojar el lugar. Mi reacción fue cerrarle la boca de un puñete, porque eso fue lo que hice, ¿no? Señor Jorge, no te conozco. ¡No hagas eso, Jorge! Yo era el presidente del Congreso. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Yo estoy acá como presidente del Congreso. Está motivando, está perturbando el orden. Yo no estoy perturbando ningún orden. Y ahí me encañonaron, efectivamente. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Han pasado 20 años desde que Alberto Fujimori decidió disolver el Congreso de la República y dar inicio a una dictadura cuyas consecuencias hasta hoy los peruanos seguimos arrastrando. Pero en 20 años no aprendimos mucho sobre democracia. Una reciente encuesta de Ipsos Apoyo revela que un 47% de la población considera ahora, en el año 2012, que el autogolpe fue una medida necesaria. ¿Qué tan desmemoriados somos los peruanos? ¿Recuerda usted estas imágenes? ¿Sabe usted exactamente cuáles fueron los motivos para que Alberto Fujimori patee el tablero de la democracia aquel 5 de abril de 1992? Es necesario señalar que no se trata pues de un golpe tradicional, un golpe militar. Es innegable que para el año 1992 el Perú atravesaba una de sus peores crisis. Los ataques terroristas eran parte de la rutina. La situación económica y la corrupción, herencia del primer gobierno aprista, nos había devastado. Fujimori había vencido a Mario Vargas Llosa en segunda vuelta y su partido, Cambio 90, era minoría en el Congreso de la República. El gobierno pidió una delegación de facultades para combatir el terrorismo y a partir de eso sacó una serie de decretos de urgencia que excedían las facultades concedidas y la verdad tenían entre los objetivos no solamente combatir el terrorismo, sino ejercer un dominio sobre el aparato del Estado y la ciudadanía. El Ejecutivo se siente maniatado, siente que no puede gobernar porque el Congreso no lo deja gobernar, porque deroga los decretos legislativos que tan trabajosamente había logrado finalmente expedir luego de un año de espera. Yo pedí públicamente, desde el mes de enero de 1992, el querer dialogar con Fujimori en Palacio de Gobierno, irlo a visitar, pero Fujimori nunca me quiso recibir. El Congreso bicameral estaba desprestigiado ante la opinión pública. La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo se iba agudizando para el verano del año 92. El Congreso saca de la manga una carta sorpresa. Es la ley de control parlamentario de los actos del presidente. ¿Qué dice esta ley? Dice que el Congreso puede derogar los decretos de urgencia del Poder Ejecutivo. El presidente de la República queda maniatado y el Poder Ejecutivo queda sometido al Poder Legislativo. Disolver. Disolver. La verdadera razón son dos, creo yo. Una, que íbamos a investigar
al Grupo Colina. Y en segundo lugar, usted recordará, porque había toda la comercialización de la ropa usada donada por el Japón. Y la mitad o las 3/4 partes de esa ropa usada, parte de la familia Fujimori se quedaba con ella. Eran las 10:30 de la noche del 5 de abril, un domingo cualquiera, cuando en todos los canales de televisión, Alberto Fujimori anunciaba el vuelco histórico. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Yo estaba en la casa de Alan García, en Chacarilla. Primero escuché en el altavoz, en nombre del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, están detenidos, hablan con los brazos en alto, y afuera estaban centenares de soldados. Se cambió, agarró 2 armas y se fue. Que son falsas las versiones según las cuales yo estoy detenido en un cuartel de la Marina o en una instalación del Ejército. Me detuvieron, yo creía que me iban a matar. Para cuando Fujimori terminó de dar su mensaje, las tanquetas y los militares ya estaban en las puertas de las casas de personajes claves en la política. Salí de mi casa, me voy al Congreso, y habían rodeado toda la manzana de mi casa y entraron como 15 miembros de las Fuerzas Armadas militares. Me encañonaron y me dijeron, usted tiene con prisión domiciliaria. Junto con Felipe Osterling, presidente de la Cámara de Senadores, decenas de políticos, líderes sindicales y hasta periodistas fueron detenidos. En las calles del centro de Lima, Gilberto Hume y María Luisa Martínez, corresponsales de prensa extranjera, fueron quizá los únicos en captar estas imágenes para la posteridad. Ahí nomás. Ya sabes, loco. Tranquilo, me compadre. Pasa, por favor. Tranquilo. En la calle no veía ningún equipo de prensa cubriendo, algunos fotógrafos y punto, ¿no? Después nos hemos enterado de que hubo una reunión previa en el cuartel general del Ejército del presidente con los dueños de los canales, que es donde les entregan el mensaje al presidente. Somos prensa internacional, ¿cuál es la orden? ¿Nos puede decir? ¿Somos prensa internacional? ¿Cuál es la orden que está pasando? Del Comando Conjunto, totalmente, nadie ingresa. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, Estoy yendo a mi casa. La casa de la ley, la casa de la democracia. Señor, pare de la patria, por favor, pare de la patria. Tengo la imagen en movimiento del tanque cuadrándose todo. Entonces María Luisa empieza a hacer su locución en cámara y claro, los soldaditos no sabían qué hacer. Muévase, señorita. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Por favor, retírese. Retírese, por favor. Entonces no existían las maravillas tecnológicas que la prensa utiliza hoy para contarle al mundo en tiempo real lo que pasaba en ese momento en nuestra capital. No nos dejaban ni siquiera pasar a la República al comercio. Sí, llegué hasta la puerta y ya estaban los soldados ahí parados. ¿Han requisado la edición, señor? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Por favor, ¿puede decir? Un comentario, señor. ¿Cómo que en un comentario? ¿Usted trabaja en el comercio, señor? ¿Usted trabaja en el comercio? No. En las redacciones de los periódicos, los efectivos militares censuraban los contenidos. Al día siguiente, algunos medios mostraban sus páginas en blanco. Y un 80% de la población, su simpatía por aquella mano dura aplicada. El golpe estaba consumado, pero el Congreso no pensaba ceder tan fácilmente. Decidimos reunirnos y se obtiene el permiso del Colegio de Abogados para hacerlo en el local del Colegio de Abogados de Lima. Y ahí es cuando nos enfrentamos a las fuerzas de élite del gobierno. No sea valiente. Suba, señor, suba. Suba al carro. Suba al carro. Ese que digo usted. Yo soy de Colegio de Abogados. Acá se retiran. Suba al carro, señor. Saca la mano, maricón. ¿Por qué? ¿Y qué se cree usted? ¿Qué se cree? Yo voy con la señora Pilar a presentarle un habeas corpus, porque no sabíamos el paradero de Alan García en ese momento, y no había juez que nos recibiera. Y había unas turbas afuera que después descubrimos y se conoció que en las turbas que el Servicio de Inteligencia les pagaba para que vayan a utilizar a sus opositores. Señor Jorge, no te conozco. No hagas eso, Jorge. Un senado clandestino se reunió días después para ponerle la banda presidencial prestada por Fernando Belaúnde Terry a Máximo San Román, vicepresidente de la República. Yo, Máximo San Román Cáceres, juro ante Dios cumplir las funciones de presidente constitucional de la República.
Pero el aparato del Estado ya estaba tomado por Alberto Fujimori y el servicio de inteligencia en manos de Vladimiro Montesinos. Ya tenían el poder. Destituyen a la Corte Suprema, destituyen a los fiscales, ponen a sus fiscales y a vocales a su medida. Con todo el poder en la mano, Fujimori no solo disolvió el Congreso, sino que cerró el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y la Contraloría. De un plumazo, despidió a la mayoría de magistrados y acabó por completo con el equilibrio de poderes. Todo bajo el pretexto de una reorganización de esas instituciones. En su mensaje, Fujimori también anunció un plebiscito para aprobar una nueva constitución. Próximamente se nombrará una comisión que será integrada por connotados juristas para que elabore un proyecto de reforma constitucional. En su oportunidad se convocará un plebiscito nacional para la aprobación de esta reforma. Pero ante la presión internacional, un mes después Fujimori viajó a las Bahamas y aceptó convocar elecciones para un nuevo Congreso Constituyente Democrático. Ese mismo Congreso, en el cual el APRA no participó, escribió la Constitución que hoy nos rige y de la que tanto reniegan muchos. La corrupción y la infiltración política han llegado a tal grado que estas se dan en todos los niveles e instancias del Poder Judicial. Es sin duda irónico que lo que tanto dijo defender Fujimori en ese mensaje hace 20 años haya sido la peor herencia que nos dejó, la metástasis de la corrupción, el final del camino de toda dictadura.